Imagínense que dos personas están en una relación. Una de ellas está angustiada porque la otra no le responde ningún mensaje. La otra persona se siente que está muy cercana a su pareja y necesita espacio y distancia, ¿sí? Y tiempo. Ninguna de las dos están mal, pero son diferentes tipos de apego. Hoy estaremos hablando justamente de los diferentes tipos de apegos que hay, también no solamente entre las personas, sino también entre objetos, mascotas, lugares, de todo eso y mucho más. El día de hoy vamos a estar hablando aquí con la doctora Dinora Salazar, experta en psicología. De estos y muchos temas vamos a estar hablando. Dígame más. Claro que sí, buenas tardes, muy contentos esta tarde porque estamos, como decía Marina, con la doctora Dinora y vamos a entrar en el tema, un tema que pues nos han pedido mucho. Queremos saber, doctora Dinora, ¿qué es el apego? ¿Cómo se define en la psicología la palabra apego? Porque suena fuerte. Y también nos gustaría saber por qué los seres humanos necesitamos generar esos vínculos de seguridad, de tranquilidad con alguien o incluso con algo, ¿verdad? Gracias, doctora. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un placer estar aquí. Y pues en esto que se llama del apego, bueno, recordemos que como seres humanos somos completamente sociables. El ser humano no puede estar completamente aislado porque obviamente pues va a tener algún daño orgánico, algún daño, se le puede crear cualquier tipo de enfermedad. Entonces, em, el apego, bueno, el apego es una palabra bastante fuerte porque significa que es, vámonos a decir en palabras muy sencillas, es estar pegado a alguien, es estar cerca de alguien y los niños, en este caso, necesitan un apego saludable. Todos los seres humanos tenemos vínculos, la palabra vincular significa afecto entre dos o la cercanía entre las personas. Okay. Pero el apego se desarrolla desde que, hay teorías desde que la mamá está embarazada hasta que el bebé, hasta que el producto nace, cuando lo amamantan al bebé y cuando lo van dando los cuidados necesarios. Entonces, el apego es sumamente importante porque va a determinar qué tan seguro puede ser el niño, es que necesita como una base, es como si, imagínense que todos tenemos como una mesa donde poder apoyarnos. El apego es exactamente, pero hay diferentes estilos de apegos. ¿Qué tipos de apegos hay y cómo influyen cada uno de ellos? Bueno, mira, hay 4 tipos de apegos. Primero es el apego seguro, el apego evitativo, el apego desorganizado y el ambivalente. El apego seguro se da cuando el bebé es amamantado, es cargado, la mamá lo arrulla, está mucho tiempo con él. Esa es la primera instancia donde el bebé empieza a crear su vínculo, su apego seguro. Y te vas a dar cuenta, fíjense, si ustedes se dan cuenta cuando ven los bebés y saludan a alguien desconocido, eso significa apego seguro, porque son niños más seguros, más colaborativos, incluso estando pequeñitos te comparten cosas, pues pueden llorar en un ratito cuando los deja mamá a algún lado y se les pasa rápido. Es decir, los niños están tranquilos, responden a ciertas situaciones donde ellos se encuentran solitos, saben estar solitos, saben ser y estar, o sea, sobre todo que no se les dispare ese miedo y no tienen ese miedo cuando vienen otras personas desconocidas a platicar o a simplemente saludarlo, ¿no? Y pues te vas, es bien fácil. Eso es un apego seguro Ese es en un apego. niños. En niños, sí, en niños. bebecitos te vas a dar cuenta. Y también igual sucede lo mismo con un apego evitativo, es cuando los padres son bien fríos, ni siquiera los miran, los tocan, los acaricias, es decir, cuando es muy común cuando los bebés son trasladados, por ejemplo, ya que pasan los 40 días, se van a las guarderías, entonces los niños generan apegos, y vínculos seguros con los cuidadores. Ya. ¿Sí? Okay. Entonces, pues son niños, personas o niños, o suelen ser bebés, sobre todo que no entienden, personas distantes, que tienden a ser distantes los papás y obviamente los niños también copian ese tipo de apego, ¿sí? El desorganizado es aquel en el cual
ese es el de los más fuertes, es como cuando el cuidador le genera amor, pero también le genera miedo. Por ejemplo, un papá o una mamá, sobre todo la mamá, está tranquila, pero de repente le genera mucho miedo. Entonces el niño va a estar constantemente buscando esa, esa información. Pero que ¿por le qué, pueda... perdón que te interrumpa, por qué te genera miedo un papá, por ejemplo, tu papá o tu mamá? O sea, ¿en qué acciones le pueden dar miedo al niño, en este caso, con sus Bueno, papás? simplemente pues el levantar la voz, el tener mira. conflictos familiares. Es que siempre es bien importante eh, que los papás vayan a terapia, o sea, que si saben, no podemos, no somos todólogos y no lo Sí, podemos claro. saber todo. Claro. Entonces, el papá que grita, el papá que se enfada, que es irritable, pues puede traer alguna situación ahí mental que le esté agobiando. Entonces, esa es su reacción de cómo poder Influye en el compensar hijo. ese Claro, malestar significativo. claro. Entonces, está, pues bueno, la ambivalencia es eso. Entonces va a crear como esa costumbre de estar bien, pero luego tengo miedo, me siento mal, tengo miedo. Igual cuando van creciendo es lo mismo, con las relaciones se van a buscar relaciones, por ejemplo, en la infancia, el típico que se aprovecharon de mí, me dijeron, no supe cómo defenderme, pero estoy con la persona, ¿no? Claro, sí. Entonces, también el tipo de apego ansioso es el que me genera muchísima, pero muchísima ansiedad. Si no tengo a mi mamá o a mi papá o a mi adulto saludable. Se ve muy común en el trastorno de separación, en este caso entre 2 y 4 años con los niños, cuando los niños lloran, es bien común verlo cuando los niños lloran cuando los dejan en las guarderías. Es sano que lloren 2, 3 minutos, pero ya cuando pasan 20 o 30 minutos que de repente las maestras les dicen, oye, está llorando el niño, entonces ven por él, ahí estamos hablando de ese tipo de apego. Ah, muy bien. Y bueno, ahorita estás mencionando mucho a los niños, ¿no? Porque obviamente estamos hablando que pues esto es el origen o de donde se empieza a desarrollar esas conductas de apego, pero ¿cómo influiría entonces este tipo de situaciones en el comportamiento ya de una persona adulta? O sea, ya una vez que crece ese niño, ¿cómo se va a comportar ya con ejemplos reales, ¿no? Digamos, en la vida adulta. Bueno, pues es que va a depender, o sea, se va a depender, ¿cómo te digo? El contexto en el cual se le, no sé, vamos a decir, una situación en el cual tuvo el niño un apego, no sé de cuál tipo de apego quieran saber. Bueno, ahora estamos hablando de también qué tipo de apegos hay. Vamos a empezar entonces por el tipo de apego saludable y por los no tan saludables, para que nos comentes cómo son y en qué se diferencian. Ok, mira, existen 4 tipos de apego, que es el apego saludable, el apego evitativo, el apego ansioso y el apego desorganizado. El apego saludable, bueno, la persona manifiesta mayor seguridad en entablar relaciones personales, tanto en cualquier contexto, en la familia, con los amigos, en el súper, en la escuela, es decir, es una persona sumamente segura de lo que hace, de lo que dice, tiene contacto visual, tiene contacto verbal, incluso puede llegar a dar un abrazo a alguien que no conozca, es completamente bien, está muy padre, tiene confianza hacia los demás, se ve que es una persona confiable, que sabe regular sus emociones también, y pues sí, también la cuestión de frustración porque algo no le sale, pues dice, ¿sabes qué? No pasa nada, o sea, es como que más, es un equilibrio en el cual la persona puede vivir una mejor, es decir, ha logrado un equilibrio a través de toda su vida, hasta si en este caso hablamos de personas adultas, ¿no? Entonces, pues muestra mayor empatía también, y pues como les decía, o sea, si no le salen las cosas o en el trabajo, no se desequilibra, ¿sí? Nos vamos con el apego evitativo. El apego evitativo se da cuando las personas son sumamente frías, no emergen contacto visual, verbal, ni contacto físico, es decir, son sumamente distantes, ponen límites, se aíslan del entorno, no conviven, es decir, es un rechazo total a las cuestiones, evitan a toda costa lo que les cause miedo o ansiedad o que lo que no les guste, su mejor mecanismo de defensa es evitarlo, ¿sí? Pero ahí no es como contradictorio porque estamos hablando de apego,
Pero al mismo tiempo estamos hablando de evitar, o sea, ¿cómo es? Sí, lo que Un pasa, ejemplo, lo que ajá. pasa es que acuérdate que cuando quienes fueron los criadores, Ujú. ellos aprendieron cómo debe de ser. Ujú. Si en este caso Claro. los criadores Ajá. evitaban, no lo cargaban a esa Ujú. persona, Ujú. pues el niño lo va a subir como algo normal, ni siquiera con contacto visual ni contacto físico lo va a subir en su vida adulta como algo normal. Ujú. Es tratando de evitar todas las situaciones que le generen ansiedad. Ujú. Aunque sea es apego, es un estilo de apego, porque de Mm. todos modos el papá o el cuidador está, pero no está. Ah, Está ok. presente físicamente, Pero no emocional. pero evita en lo emocional, en lo cognitivo, en lo fisiológico, porque incluso tocar a alguien también genera apego. Y eso Sí. quiere decir que la persona envía como una señal diferente, Envía ¿no? una Porque- información, hay un canal de comunicación Claro. ahí, la interpretación, Ujú. la modificación o la modificación de la información y el resultado. Ujú. Entonces hay interpretaciones en ese sentido. Oh, ¿Sí? interesante. Entonces el evitativo pues va a tratar de evitar ya sea Ujú. lo social, familiar, Ujú. escolar y sobre todo en cosas que le generen angustia, ansiedad o fobia, lo que sea, ¿no? Eso es. Y nos vamos con el perdón, ¿Ansioso? con el ansioso, que ese se le va a disparar cuando las personas de apego, ya sea en una relación de pareja, se le va, Mm. o un amigo se le va, Mm. o alguien que genere un apego significativo para esa persona, en este caso el apego saludable, Ujú. se le va de su vida y entra en crisis, puede ser en crisis de pánico, Ujú. puede ser ansiedad, y puede crear alguna conmoción, es decir, puede tener un llanto incomparable, una tristeza, es decir, se le puede disparar a cualquier otro tipo de conducta. Puede caer en depresión, por También ejemplo. pueden caer en depresión, sí. Sí, puede caer en depresión, ansiedad, incluso si no sabe regular, Ujú. bien puede ser incluso Ujú. algunas conductas de modo suicida también. Wow. Sí, porque es Wow. bastante fuerte, porque sobre todo es que imagínense que El apego ansioso, o sea, puede llevarte a una dependencia a una emocional, dependencia emocional tan fuerte, o sea, pero en el ansioso o en los demás también. no en el ansioso nada más. Son Fíjate. clasificaciones nada más, pero Ujú. obviamente se puede combinar. O sea, Mm. no nada más existe apego saludable, evitativo, el ansioso. No. O sea, puedes tener de los tres. Ah, ok. Sí, se puede Wow. haber incluso también donde, bueno, yo recuerdo que mamá, papá Sí. estuvieron conmigo, no sé. Pero sí es como un detonante, ¿no? Como más que nada para aprender a clasificarlos, Claro. ¿no? Y el ambivalente, pues bueno, sé que las personas que estuvieron a cargo de esa personita, pues le generaban alguna emoción, tanto como positiva como negativa. Es decir, en momentos donde se estaban en su casa, tal vez se estaban haciendo la tarea, Ujú. de repente le generan miedo. Y igual en la juventud, ¿no? Ujú. Pues Claro. algún proyecto Ujú. que de repente la mamá sea muy exigente, Ajá, ¿no? ajá. Entonces, pues le va a generar confianza, pero también miedo. Igual en las relaciones de pareja. Ujú. Aparentemente la pareja le promete algo, pero le genera alguna situación de miedo o de enojo, cualquier situación. Es decir, no es continuo, es cambiante, ¿sí? Ah. Y pueden darse en muchos contextos, ya sea igual, sobre todo en las relaciones de pareja, sobre todo en las cuestiones laborales. Wow. Sí, Bueno, pues es bien interesante y fíjate que ahorita lo que se me viene a la mente es que estamos hablando del apego interpersonal, se puede decir, ¿no? Porque estamos hablando de personas, pero también me queda claro que yo he visto casos, bueno, yo también, ¿verdad? Porque todo el mundo tenemos apegos, pero Claro. a cosas o a la mascota sí. o a un lugar, o sea, de repente, bueno, por ejemplo, a mí me pasa, lo voy a decir, de que cuando estoy muy abrumada o me siento estresada, yo me siento bien, por ejemplo, ya en el momento que digo, ya voy a llegar a mi casa, porque mi casa es como mi lugar seguro, donde estoy tranquila, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes también hablar de esa parte de los apegos, donde no es un apego hacia una persona, sino pues a un objeto, como te menciono, a una mascota, ¿verdad? Mi perro, mi gatito, mi hámster y resulta que, no sé, pasa algo, ¿verdad? Y también nos genera luego situaciones cuando se afecta el ambiente donde nos movemos, ¿no? Bueno, mira, es sano y es saludable tener, todos tenemos una base, un sustento seguro. Por ejemplo, en este caso,
llega uno a su casa Ujú. y está tranquilo. Ese es tu lugar seguro, ¿sí? Ujú. Entonces, todos necesitamos una base segura, Ok. ¿ok? Ujú. Cuando no sabemos gestionar nuestras emociones, Ujú. se traslada, es decir, ese apego, esa noción de lo que yo tengo seguro se puede trasladar hacia un objeto, Ujú. hacia un animal, Ujú. hacia un carro, hacia o hasta personas externas. Ujú. Entonces, Ujú. te vas a dar cuenta en aquellos, por ejemplo, hay caricaturas, ¿no? Donde el típico niño Sí. que traía la frazada, o la película donde al señor que no quiero decir nombres, pues se pierde en el mar y se le pierde y Ah, la está con una pelota. pelota. Sí. Ahí hay un apego, Sí. hay un apego donde ese apego seguro que él tenía en su casa Ujú. lo traslada Ujú. hacia objeto. un objeto. Ok. Sí puede ayudar Ujú. en ciertas áreas donde la persona no tenga recursos, es decir, no tenga personas cercanas, Ok. no tenga apoyo, pero ya se empieza a distorsionar si, por ejemplo, trato al perro como si fuera una persona. Ujú. Es decir, cuando ya empiezo a distorsionar la realidad en torno a, Ujú. ahí es donde. Eso va a traer mucha Ok. polémica. Sí, porque Ahí es bueno, donde. ahí me pregunto entonces, donde hay una distorsión, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo a veces trato mejor a mi mascota que a la persona que vive conmigo, ¿no? Y no estoy hablando de una persona a lo mejor de la familia, imagínate que hay mucha gente que vive, por ejemplo, con sus roomies Ajá. y que, no sé, a lo mejor tienen una mascota y a lo mejor a la mascota la tratan mejor que a las personas con las que interactúan, ¿no? O de repente tienes tanto, a lo mejor, amor, por así decirlo, por un Sí. objeto que quieres Sí. y lo cuidas tanto que en el momento que lo pierdes o se quiebra o se rompe, o sea, hay una crisis incluso en la familia, Sí, ¿verdad? Porque yo he sabido de casos donde, por ejemplo, alguien que tiene, vamos a poner un reloj muy valioso y el reloj se pierde porque era el reloj que le dio su abuelo de niño, ¿no? Y resulta que se pierde el reloj y empieza una crisis familiar por la pérdida del reloj, o sea, que puede llegar hasta situaciones muy complicadas, ¿no? muy Entonces, complicado. eso tú entonces ya lo catalogas como pues algo Pues un es que poquito ya. dependiendo si es momentáneo, Ujú. obviamente se respetan los duelos, en este caso si se murió un animalito, Ujú, se ujú. respeta el Claro. duelo, Ujú. pues es parte de la familia porque los animalitos también tienen una función, en este caso estamos hablando de animales, tienen una función de regulación emocional. También la cuestión de la herencia o del legado, pues es cuestión de que nada más el enfoque como se le dé. Ya no sería normal si, por ejemplo, el duelo pues viviera más, estuviera, por ejemplo, por la pérdida del animal, más de 6 meses. Ok, ¿Sí? ok. Igual con... Sería con una sí, exageración, 6 meses, igual ¿no? con los objetos también, porque eso es algo objetal. Igual Ujú. con la pérdida de, no sé, de la frazada, de la cobijita, ¿sí? Entonces, Ujú. ya cuando pasan, más que nada aquí es el tiempo, Ok. pero sí entendemos que los animalitos fungen una regulación emocional positiva, Claro. mas sin embargo no son personas, ¿sí? Claro. Los tenemos para cuidarlos, Ujú. amarlos, respetarlos, porque pues son seres vivos y yo quiero ser muy cuidadosa para hablar con esto, Sí, Sí. ¿verdad? Porque en este caso si las parejas no tienen familia y le quieren dar el cuidado, bueno, pueden hacerlo Claro. siempre y cuando pues tienen que entender ellos que el perro no es un ser humano y no cumple la función de un hijo. No lo Sí. reemplaza. No, no es reemplazable, Ujú. mas sin embargo se respetan sus puntos de vista, porque esto podría ser un tema bastante, pues, Amplio. amplio, ¿verdad? Sí. Pero sí, todos los seres humanos vamos a buscar apegarnos a algo o a alguien, Ok. ¿sí? Y El esto apego es algo normal es en algo, cualquier ser sí, humano, ¿verdad? el apego es siempre y cuando no te distorsione tu vida, ¿sí? Claro. Se supone que si yo tengo apego a objetos, si me traigo, no sé, por ejemplo, la computadora, a todo, hacia donde voy, pues no es saludable. Es decir, tengo apegos hacia ciertas cosas, pero sé que tengo el cuidado de dejarlo en un lugar, voy y lo dejo, por ejemplo, la computadora, voy y la dejo en mi Claro. oficina, hago mis cosas y regreso más. Sin embargo, lo estoy pensando todo el tiempo. Aquí la cuestión es la obsesión de rumiación del pensamiento por lo que tienes Y Claro. en tu caso, que tú estás en consulta y ves mucho este tipo de temas,
¿Cuándo el apego empieza a ser un problema? Bueno, pues cuando la persona no cree que es capaz de, De hacerlo de cortar esas relaciones. Sí, sí, en este caso, si hablamos de pareja, han venido conmigo a consulta, ¿verdad? Algunas personas de que se quejan por la violencia verbal, mas sin embargo, siguen con ellos. Entonces estamos hablando de que es un apego no saludable, es un apego ansioso, es un apego ambivalente, ¿sí? Entonces, o simplemente ya saben ellas mismas, pero pues más que nada también no tienen los recursos económicos o emocionales o no tienen la valentía. ¿Por qué? Porque de niños probablemente recibieron un apego evitativo y no tienen esa garantía. Entonces, aquí lo importante es psicoeducar en qué es lo que se puede lograr, qué es lo que la persona quiere. Entonces, pues no es saludable cuando tu mente, tu corazón, tus sentidos están pertenecientes o le pertenecen a algo o a alguien. Más que tú. Sí, más que uno mismo. Claro. Y no puedas dejar de depender. Yo me doy cuenta mucho en consulta cuando hablan de, por ejemplo, en la cuestión de mío. Mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi perro, mi gato, mi casa, Es como que lo mío, lo Sí. que me pertenece porque estoy vinculado y apegado a él. Estoy apegado a él. Y yo, ok, es con la que tiene más cercanía, con lo que a veces incluso se ve conflictos ambivalentes con pacientes de que es que mi mamá la amo, pero después no puedo hablar con ella. Pues hay un apego ambivalente. Claro, O sea, fíjate ahí qué detectamos, sobre interesante. todo, que empezamos a preguntar y a comparar sobre los criterios de apego saludable y ahí empezamos la comparativa. Y en el ambivalente generalmente se da con las personas que más querés también, o sea, o es nada más el tipo de apego y nada más. Pues es que también acuérdense que ¿no? estamos en un periodo actual, pero también la ambivalencia se aprende desde generaciones atrás. Ya. En nuestros tiempos, ahorita ya hay más apertura en poder decir te amo, te quiero, te respeto, te dejo ser. Pero en mis tiempos, pues los papás eran mucho más estrictos. Eran diferentes. Bueno, según como en cada caso, ¿verdad? Hay unos eran muy complacientes, ¿no? Y otros también demasiado desorganizados, son muy permisivos, o sea, es dependiendo el contexto familiar nuclear, es decir, lo que se vive en la familia. Pero sabes, ahorita lo que se me viene también a la mente es las personas que podríamos tener un problema de apego que tendríamos que trabajar porque no es sano, pero sin embargo a veces no nos damos cuenta de ello. Todos los seres humanos, todos tenemos una intuición, un insight, como para poder decir, esto no está bien. O sea, esto no está bien. Obviamente te van a empezar a detectar las personas que más te quieren, los amigos, en el trabajo, tus familiares. Pero para empezar, bueno, en mi caso yo no puedo hacer nada si la paciente no determina qué quiere hacer. Yo te acompaño. Si la decisión de dejarlo es la correcta, la que sentiste que es la correcta, vamos juntos encontrando un camino. Si decides quedarte, pues también podemos encontrar un camino, no de aceptación, sino de poder controlar lo que uno siente. No podemos controlar lo que las personas piensan, hacen, pero sí puedo enseñar, sí podemos aprender a cómo gestionar las interpretaciones que le dan a la otra persona, porque si la persona grita, es grosero, es explosivo, ese es el problema de él necesita ayuda o ella. Entonces no podemos controlar lo que la otra persona hace, ni siquiera el entorno. Sí, pero claro, lo único que podemos controlar es lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos. Exactamente, lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces, pues eso es lo que se trabaja en psicoterapia, o sea, trabajamos con pensamientos, con realidades, ¿no? Entonces, pues siempre, y cualquier persona puede cambiar, siempre y cuando esté dispuesta a quitar su zona de confort. Porque la zona de confort es la que nos incapacita para hacer muchas cosas. No me divorcio porque estoy con mi marido, no me divorcio porque tengo tiempo a estar en mi casa, con el clima, ¿no? Entonces ahí hay que ver siempre y cuando qué grado de violencia esté manejando el marido.
que ahorita se me vino un ejemplo que no tiene nada que ver con Ajá. relación personal, pero que yo lo viví también en cuanto a mi trabajo. Yo estaba muy apegada a un trabajo hace muchos años y me sentía como que era, pues yo nunca me veía trabajando fuera de esa empresa, la realidad, ¿no? Pero entonces, ese es un apego, ¿verdad? Eso es un apego porque cuando dejas esa, en este caso, cuando dejas esa empresa, sí sufrí un poco porque, ay, o sea, no voy a estar aquí, pero entonces también hay apegos de ese tipo, o sea, ¿Sí? y también hay un sufrimiento y a lo que voy es a esto. ¿Cuántas veces nosotros, yo me sentía mal ahí, pero yo no me quería salir? ¿Y cuántas ¿A veces cuánto le ha de pasar lo mismo, y cuántos no? aguantamos, por ejemplo, estar en un trabajo que no nos gusta, que no nos satisface, que no nos remuneran, que no nos valoran, pero sin embargo estamos ahí porque estamos en una zona de confort donde, bueno, pues me dan un sueldo, donde tengo un seguro, donde pues ahí se tiene que sobrellevar porque donde quiera hay problemas y entonces justificamos y justificamos Ahí, y justificamos. Ahí ¿verdad? existe también un apego objetal. Ok. Un apego objetal, o sea, ahí es que pues trabajo, ya estoy acostumbrada, pero también existen ciertos apegos o vínculos con las personas que me relaciono, porque también antes de que se me pase, todas las personas constantemente estamos a través de la interacción diaria, por ejemplo, las personas que están trabajando y que se ven todos los días, generan vínculos de confianza. Es que sí, así es. La persona se puede vincular con una mirada, con una palabra, con un saludo de manos. En niños pequeños se da con el tacto físico, se da con los abrazos de mamá, con el amamantamiento, ¿sí? Pero en adultos o con niños o con jóvenes también. Simplemente una mirada, con una mirada puedes empezar a pegar y no necesariamente esa persona tiene que ser saludable. Es la constante, fíjense, la constante en multiplicación, o vamos a decir la constante, en los días diarios, vaya, la repetición de la constancia, de que ves, por ejemplo, en las escuelas también, pues los niños se vinculan, se apegan, por lo mismo porque conviven todos los días con sus compañeritos, igual con los adolescentes, igual en el trabajo, en la oficina también, todo el tiempo estamos vinculando con personas. Exactamente, a través del día al día, al día, al día. Ok, y aquellas personas que dicen, yo no quiero hacer apegos y son personas que son muy desprendidas que de todo, de objetos, de lugares, que por ejemplo dicen, no, yo no vivo, son evitativos. Son evitativos, o sea, ellos aprendieron a que su seguridad se las dan a través de la evitación. Okay, wow. Sí, porque si yo, porque más que nada es para poner como una pared emocional de que si toco, no, bueno, vamos a decir, no quiero que se malinterprete, si tomo la mano a alguien, si hago una palmadita, me va a generar cierto desgaste emocional o cierta ansiedad, o si miro a alguien, es dependiendo del contexto, y va muy relacionado con la ansiedad. El apego evitativo, el ambivalente y el ansioso, obviamente, válgame la redundancia, van muy relacionados con las ansiedades. O sea, el evitativo sí tiene ansiedad, pero de otra forma. Sí, la manifiesta su ansiedad, pero de otra forma. Sí, pues, el ambivalente tiene evitación y ansiedad, digamos, mezcladas. Sí, pues más que nada por la desregulación emocional. Por la desregulación emocional. Sí. Okay. Entonces, pues más que nada es eso, o sea, se manifiesta la ansiedad y ahí es donde vienen otras cuestiones. Sobre todo se nos ha enseñado, fíjense bien, y esto es algo que a mí también se me acaba de venir a mi mente, de que todo el tiempo en nuestro alrededor, en nuestro entorno, están evitando que tengamos un insight profundo. ¿Cómo? Con activadores sociales, con el celular, con las tablets, con todos los anuncios panorámicos, con todo lo que nos distraiga, son evitadores de insight, y sobre todo insight personal, es decir, contacto personal. ¿Y por qué tú crees como experta, verdad, que eso esté sucediendo? Pues porque realmente pues sería una cuestión de factor económico, ¿verdad? Pero pues realmente podemos... Pero hay algo más de trasfondo a lo mejor que haga que... Pues es llenar vacíos emocionales, todo es llenar vacíos emocionales.
me compro una coca para llenar el vacío emocional, me compro un carro. A fin de cuentas puedo tomar, ¿qué función tiene el refresco con el agua? Claro. Hidratar. O sea, es la cuestión de que también en el ambiente medio, el ambiente aquí, ¿verdad? Sí. También tiene mucho que ver este tipo de cosas. Sí, o sea que depende también dónde vives, en qué ambiente te muevas, es lo que vas a ver, lo que vas a ver o ver. hacer. Por ejemplo, Ajá. vámonos en las comunidades, Ajá. en las comunidades donde no tienen tantos anuncios, no tienen tantos anuncios, recursos públicos, sí, no, como tantos anuncios. Ellos tienen más contacto con la naturaleza. A ellos les va a doler si les matas su árbol, sus animales, sus plantas, porque eso es su apego. A nosotros nos va a doler si perdemos un carro, ¿sí? Si nos roban el dinero. Son diferentes, es dependiendo del ambiente donde se encuentre cada persona. Entonces nosotros a través de puntuación, de evaluaciones clínicas, evaluamos qué tan saludable es la persona en su apego, en este caso para trabajar el apego saludable. Ahora que dices evaluaciones, vamos a dejar, Marina, después de nuestro capítulo, vamos a dejarles un pequeño cuestionario para que nuestra audiencia pueda hacerlo en la tranquilidad de su hogar, en un tiempo de pausa que se quieran dar y revisar internamente si estamos teniendo algún apego y que ojalá que les pueda ayudar a identificar alguna situación, pues se los vamos a dejar con mucho gusto. Y bueno, ahorita ya que estábamos entonces platicando de este tipo de herramientas que nos puedan llegar a tener, como te diré, unas relaciones más seguras, ¿qué sería importante empezar a observar en nosotros mismos, doctora, para poder hacer esa transición de apegos insanos a apegos sanos o vínculos saludables? Si en este caso es el de la pareja, cuando llega mi esposo o mi esposa, ¿qué te hace sentir? ¿Qué sientes cuando llega? Si ya sea felicidad o angustia, por decir, ay, bueno, ya llegó ya me va a poner a trabajar, va a estar observando todo lo que hago, o me grita o me trata mal. ¿Qué emoción, sobre todo, es la que siento cuando yo frecuento a esa persona? ¿Qué pensamiento? Analizar directamente. Sí. Igual en el trabajo, ya llegó mi jefe, ya me va a estar checando, me va a regañar, no sé, me va a decir cualquier cosa que me ponga ridículo. Ya es lunes, ya tengo que ir a trabajar. Pero supongamos que pienses eso, hay que cambiar el mood, o sea, el pensamiento. Exactamente, ¿no? Siempre y cuando, qué es lo que piensa, y en psicoterapia o en terapia trabajamos, qué es lo que tú quieres realmente. Bueno, si vas a decidir quedarte o quedarte en esa relación o en el trabajo, bueno, ¿cómo puedes sobrellevarlo mejor? Claro. Eso es o sea, en todos los casos, ¿verdad? Aquí se enseña las herramientas que tiene el paciente con su mismo aprendizaje y que él saque lo mejor de cada, o sea, que el paciente saque lo mejor de sí. De acuerdo a sus recursos. Y de acuerdo a sus recursos emocionales, psicológicos, cognitivos, ambientales, de todo. ¿Sí? O sea, entrenamos, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuáles son tus recursos? Para que tú con eso seas una mejor versión de ti. Y cuando es un niño, por ejemplo, yo veo que mi hijo tiene un apego a un objeto o a su mascota o algo y yo quiero, yo me doy cuenta como su papá, su mamá, y cómo trabajan ese apego en los niños. Bueno, puede ser saludable siempre y cuando, por ejemplo, cuando esté en casa, que juegue, pero ya cuando pierde el equilibrio, por ejemplo, si llegara a perder tal muñequito, tal cosa, o no sé, bueno, ¿se descontrola? Sí, se descontrola, ahí es donde, pero vamos a hablar de descontrol desde que te puedo 2 semanas. Sí, porque eso es bien importante. El tiempo. Sí, sobre todo el tiempo. Es bien importante siempre tener una muy buena comunicación con los niños pequeños y decirles, mira, esto te va a acompañar, más sin embargo, pues no es que va a estar todo el tiempo contigo, que sea como una figura, que sea algo como que puedas jugar, no ponerle tanto hincapié, pero aquí lo importante es que sí pueden tener una función de reguladora también, claro que sí. Aquí lo importante es cuando se distorsionan las emociones en el niño o causen algún malestar físico significativo. Por ejemplo, si un niño llega a perder su peluche en edades tempranas, entre 2 a 4 años, de repente
vomita, trae dolor de estómago, Ay, ya trae es desesperado. diarrea, trae insomnio, trae irritabilidad, pues estamos hablando de que eso no es normal, pero en cambio, un apego saludable, traslacional a un objeto, pues se me perdió, está bien, voy a llorar un rato y ya se me pasa. O sea, sí tienen una función reguladora, sí pueden ayudar. En este caso también se ayudan, por ejemplo, con los animalitos. En este caso, cuando pierden a su madre, les dan un muñequito y también tienen una función reguladora. Les sirve para sustituir esa madre que no está. Sin embargo, ellos no son conscientes, pero el ser humano sí es consciente. Wow. O sea, todo puede ayudar siempre y cuando no se salga de de la normalidad, es decir, el tiempo. Muy bien. ¿Sí? Pues bueno, doctora, la verdad es que el tiempo pasa muy rápido, Sí, tenemos muchas volando. preguntas, pero no sé Muy si guste cerrar con algún mensaje para nuestra audiencia. Sí. Pues, ¿qué les puedo decir? Que no haya Pues, dicho ya. no, pues si ustedes detectan que algo se está saliendo de control en su vida, pues que acudan a terapia, acudan a profesionales de la salud. Sí, claro. Siempre también pues vayan a hacerse chequeos médicos. También es importante no descartar la parte orgánica, ¿no? Y también, pues, ¿qué es lo que me está afectando? ¿Qué es lo que estoy haciendo para que me afecte mi vida? Y también como yo les invito a que trabajen esa conciencia plena, un insight, es decir, no tengo que tener todo el tiempo objetos o apegos a algo. Puedo estar simplemente estando yo conmigo misma. Y eso es bueno y es válido y es saludable. Yo les pregunto a ustedes, tómense su tiempo para tomar tiempo, válgame la redundancia, con ustedes mismos. Sí, ¿Cuánto tiempo se dedican a ustedes? A lo que sienten, a lo que pasa por su mente. Entonces, pues, cuando sientan que algo no pueden, acudan a profesionales de la salud. Y pues muchas gracias No, al No, contrario. por la oportunidad de poderles compartir. El objetivo de esta entrevista es informar. No Ayudar, queremos imponer creencias, pero No, sí claro. pues, se respetan las ideas de muchas personas y se ha hecho con mucho cariño. Sí. Clau, Marina, muchas gracias. Gracias. Al contrario, y vamos a seguir hablando de otros temas porque temas emocionales y demás tenemos todos y siempre queremos saber un poquito más con la doctora Dinora, que qué mejor que estar hablando con gente profesional de los temas específicos para que tengamos una retroalimentación de alguien que sabe y que tiene experiencia en el tema. Eso es lo más importante también para nosotros dentro de nuestro podcast, Claro, ¿verdad? así es. Que la gente que venga aquí esté preparada y que les pueda dar una conversación o una retroalimentación de algo real. Porque hoy por hoy cualquiera puede hablar y dar su opinión, pero muchas veces no es calificada. Sí, tan importante que lo que mencionas, como decimos, está tan abierto los medios que cualquier persona puede opinar, pero bueno, aquí tenemos información pues de una experta y nos gustaría mucho conocer los comentarios, las preguntas, todo lo que gusten saber y que podamos preguntarle a la doctora Dinora. Y bueno, remarcar nuevamente que el objetivo de este episodio en particular pues no es decir quítense los apegos, porque ya vimos que hay apegos saludables, no hay manera igual. No hay manera, pero es construir o tratar de tener en lo posible vínculos seguros, que ojalá que podamos lograrlo. Entonces, muchas gracias a todos y pues nos vemos en el siguiente capítulo con más temas y más información. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos Hasta siempre. luego. Bye, gracias.